El pasado miércoles 13, la fumata blanca o humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina y en 40 minutos la esperada frase: Habemus Papa. Tenemos Papa. Tras esa sorpresa, otra mayor al decir su nombre, especialmente para los latinoamericanos y en particular argentinos. Cardinalem Bergoglio, posuit Franciscum. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, argentino nuestro Papa, de la Compañía de Jesús, latinoamericano, jesuita. Realmente sorprendente. El que dicen que quedó segundo en 2005. En el país suramericano, los católicos desbordaban de emoción. Es algo histórico para el pueblo argentino. No nos podíamos creer. Dijimos, no puede ser. Porque la iglesia está siendo muy perseguida en estos tiempos en nuestro país y esto es una esperanza que Dios nos regala. Jorge Bergoglio es el Papa Francisco y con esta nominación se convierte en el primer Papa no europeo, el primer Papa latinoamericano y el primer Papa de la congregación jesuita. Y estas fueron sus primeras palabras. Buonasera. Hermanos y hermanas, buenas noches. El deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero estamos aquí. ¿Pero quién es el Papa Francisco? En medio del tango de Gardel nació Jorge Bergoglio en Buenos Aires en 1936. Es el mayor de los 5 hijos de una pareja de migrantes italianos. Su padre Mario trabajó como contador en los ferrocarriles. Jorge obtuvo el título de técnico químico al terminar su bachillerato. Además, en esos años tuvo una novia que se llama Amalia, a quien el joven Jorge le pidió matrimonio y le dijo que si no le aceptaba, él se haría sacerdote, lo que ocurrió. Por lo menos me queda la ilusión de que fui la primera persona que le inspiró el tener un hogar, una familia. Él no me propuso cosas malas, me propuso un hogar. Y para mí eso vale mucho. Ahora Amalia habla con cariño de la pasión que los une. Quizás somos almas gemelas, porque somos muy humildes, amamos a los pobres. El plan de vida del joven Jorge dio un giro y a los 21 años optó por su otro amor, la vida religiosa. Pero a los pocos meses de ingresar al seminario, se enfrentó cara a cara con la muerte al sufrir una grave pulmonía que le costó la extirpación de una parte de su pulmón derecho. Tras 3 tormentosos días, Jorge se recuperó, siguió adelante y tras 12 años de fuertes estudios en Argentina, Chile y España, se ordenó como sacerdote jesuita en 1969. Y como es costumbre en esta congregación, fue profesor en varias instituciones educativas y posteriormente dirigió a algunas de ellas. Entre 1973 y 1979, en plena dictadura militar del general Videla en Argentina, fue el provincial de la congregación, es decir, el máximo representante de los jesuitas en Argentina. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo en 1992 y cardenal en el año 2001. Y desde 1998 asumió el arzobispado de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el pasado 13 de marzo, día en el que fue electo el representante de Cristo en la tierra, el Papa número 266. Desde entonces ha recibido varias felicitaciones y buenos augurios, como los del presidente Rafael Correa, quien escribió en su Twitter: "Tenemos Papa latinoamericano, vivimos momentos históricos sin precedentes. ¡Que viva Francisco!". Incluso dijo que iría a la misa de entronización del Papa Francisco, y uno de los más significativos fue el de la presidenta argentina Cristina de Kirchner. Le deseamos toda la suerte del mundo en esta misión pastoral, para que también lleve el mensaje a las grandes potencias del mundo, a esos que tienen armamento, a esos que tienen poder financiero, que finalmente dirijan una mirada hacia sus propias sociedades, hacia los pueblos emergentes, y le pedimos a Dios que ayude para que también las causas justas alguna vez triunfen en este bendito planeta que se llama Tierra. Pero la polémica vino desde un importante sector de los derechos humanos en Argentina, el CELS, que son los abogados de los desaparecidos, y las abuelas de la Plaza de Mayo, que cuestionan esta designación ya que lo relacionan con la tortura de 2 sacerdotes y la desaparición de 6 laicos cercanos a la teología de la liberación en la dictadura militar argentina.
Siendo la máxima autoridad jesuita, Bergoglio habría quitado el apoyo a los sacerdotes. Vigliorio lo que hace es quitarles esa protección a estos dos sacerdotes. Y lógicamente ese quitarles la protección, la dictadura interpreta como que les quita el respaldo y por tanto hacen el operativo. Y en el operativo capturan a los dos sacerdotes, capturan a 4 catequistas y capturan a 2 esposos de los catequistas y los desaparecen. Los sacerdotes reaparecen 6 meses después, luego de haber sido torturados, pero los 4 catequistas y sus 2 de los esposos no aparecen hasta ahora, ¿no? Entonces, ese operativo se lo vincula directamente a Mario Vigliorio. Décadas después, uno de los 2 jesuitas torturados, Franz Jalick, dijo: "Yo me he reconciliado con lo sucedido y por lo menos por mi parte el asunto está cerrado. No puedo juzgar el papel de Bergoglio en estos sucesos". Y en esta semana, el Vaticano respondió diciendo que son calumnias de una izquierda contraria a la Iglesia. Y el Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez de Esquivel, quien obtuvo el premio por su trabajo pacifista en plena dictadura, dijo que hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero Bergoglio no. El principal de la Compañía de Jesús en el Ecuador nos contó los rasgos de la espiritualidad y personalidad del Papa Francisco. Es una persona muy cercana, muy amable, muy espiritual. De hecho, pues él ha escrito algunos libros sobre la espiritualidad. Para el historiador Carlos Freire, el Papa Francisco es visto como muy cercano al pueblo. De manera que no es un príncipe de la Iglesia vinculado solo con las clases dominantes, con los grandes explotadores. No, es un hombre más bien, primero de extracción media baja, ¿verdad? El padre trabajador, la madre ama de casa. Y por otra parte también los datos que van sobresaliendo sobre su vida de sencillez, de pobreza, de austeridad. Siendo arzobispo de Buenos Aires, el padre Bergoglio dejó el caro apartamento donde vivía su predecesor. Se hacía él mismo la comida y para desplazarse utilizaba el bus público. Además es hincha del conocido equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, incluso tiene su carnet de afiliación. Refiriéndose a la doctrina social de la Iglesia, el entonces arzobispo de Buenos Aires dijo: "No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando y haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Renunciemos a toda mundanidad. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Padre, ¿usted es comunista?". No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. La mística jesuita es de mucha formación espiritual e intelectual. En el Ecuador, bajo esta congregación están los reconocidos centros educativos como son el Colegio San Gabriel, el Gonzaga, el Colegio Javier, las escuelas radiofónicas de Irfeyal, la Universidad Católica, entre otros. Esta congregación, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, ha tenido una relación muy especial con el continente americano. Muy cercana a la evangelización de los indígenas en la colonia, fue en el siglo XVIII cuando los reyes de España, Portugal y Francia expulsaron a los jesuitas de este continente e incautaron sus propiedades, bajo la acusación de acumular mucho poder, y el Papa Clemente XIV eliminó la orden religiosa. Los jesuitas fueron reducidos a unos pocos cientos, pero sobrevivieron, y anecdóticamente 2 siglos después de ser casi eliminados por un pontífice, uno de ellos se convierte en el actual Papa Francisco, que regirá el destino de la Iglesia. Pero ¿cuál es su visión sobre la Iglesia y su rol en la humanidad? En su primera audiencia transmitida al mundo, indicó que el nombre de Francisco lo adoptó por San Francisco de Asís, por su desapego de lo material. En relación ai poveri ho pensato a Francesco de Asís. Fue un discurso diferente. Dijo además que la Iglesia debe asumir los principios franciscanos de la austeridad, la pobreza y su relación con la naturaleza. Estas fueron sus palabras. L'uomo della pace. El hombre de la paz. El hombre que ama y cuida la creación. En estos momentos en que no hay una buena relación con la creación. El hombre que tiene su espíritu de paz. L'uomo povero. Es el hombre pobre. Come vorrei una chiesa povera. ¿Cómo quisiera tener una iglesia pobre?
muy pobre. El Papa Francisco es visto por un sector como contrario a los cambios, ya que tiene una posición opuesta al matrimonio homosexual y al aborto. Pero para el Padre Superior de la Compañía de Jesús en Ecuador, el nuevo Papa Francisco puede ser una persona que le dé otra mirada a la Iglesia, como lo hizo San Francisco de Asís hace 800 años. Por ejemplo, sobre la posibilidad del matrimonio de los sacerdotes, la participación más activa de la mujer y convocar a la gran reforma de la Iglesia, el concilio. Los sacerdotes diocesanos pues han sido siempre solteros, no se han casado. Es una posibilidad que tendrá que ser analizada. Igualmente el rol de la mujer, y no solamente pues como un servicio ministerial, sino tantas funciones que debe desarrollar dentro de la Iglesia. El Concilio Vaticano III podría ser, es una posibilidad, es decir, de qué manera la Iglesia debe responder a los desafíos que hoy nos presenta el mundo. No es él un revolucionario que lea a Marx y a Gramsci. No, señor. Él es un hombre que trabaja por los pobres de manera directa y concreta. Se ha mojado las manos, ¿no? Se ha ensuciado los pies trabajando por los pobres. Acaba de pedir a los argentinos que no viajen a Roma, sino que ese dinero lo entreguen a los pobres en Argentina. O sea, se ve que es un pastor preocupado por la gente pobre, ¿no? Más que antes, la Iglesia enfrenta grandes retos frente al nuevo milenio de la humanidad. Y su máxima autoridad debe tener claras señales del cambio y la renovación que necesita para evolucionar. Los casos de abuso sexual, los desfalcos económicos, los llamados Batilix, entre otros escándalos, requieren soluciones drásticas. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas del mundo y ha sabido adaptarse para sobrevivir. ¿Será entonces el Papa latinoamericano, Francisco, quien le devuelva la fe al mundo? Come vorrei una chiesa povera e per i poveri.